Ok, ok, ya estamos al aire. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa dónde estén las personas que nos van a acompañar en esta programación, pero nosotros como programación detrás de la palabra con la Magíster Cruzcaya Pereira, su servidora Olivia Paredes, nos aprestamos a llevar a cabo nuestra programación detrás de la palabra. em, Como su significado propiamente lo indica, detrás de la palabra del autor, de la palabra de quien escribe, de la palabra de quien hace su. Le damos la bienvenida, el abrazo de bienvenida al escritor orense Segundo Mena, quien ha tenido la gentileza de separar ese tiempo, ese segmento, perdón, con la garganta me está fallando, ese segmento de tiempo para compartir con nosotros, para compartir con el público acerca de su producción literaria que está en pleno auge, porque últimamente lo hemos visto en las redes sociales, subiendo su trabajo literario que está muy interesante. Y detrás de la palabra es un radar que detecta quién está produciendo, qué es lo que está haciendo las personas afines a nuestro quehacer, que no es otra cosa sino difundir precisamente el producto literario de los escritores orenses, de los escritores nacionales y de repente también, no, es decir, está dentro de la programación compartir también nuestro trabajo con escritores internacionales. Pero en esta vez tenemos el grato placer de recibirlo al escritor Segundo Mena, producto orgullosamente ecuatoriano. Él radica pues en el sur de la patria, en la Centinela, en la ciudad Centinela del Sur, Huaquillas. Entonces, con estos antecedentes, le cedo la palabra a Krupskaya para que haga su primer saludo. Luego continuamos. Así es, a todos nuestros seguidores de Detrás de la Palabra, muy buenos días. Como dice Olivita, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén sintonizando. Bienvenidos. Segundo, es para nosotros un gran honor, una gran alegría tenerlo aquí con nosotras y pues vamos a ir poco a poco recabando aquello para lo que ha sido creado Detrás de la Palabra, ¿no? Queremos conocer desde cuándo usted se inició y en fin, tantas inquietudes que tenemos, no sin antes darle la oportunidad de saludar también al público. Adelante, Segundo. Sí, quiero llegar con un cordial saludo para la maestra Olivia Paredes, la licenciada también Cruzcaya Pereira, que para mí es en verdad un honor compartir este espacio con usted detrás de la palabra. Muchas gracias por la invitación y por abrir este diálogo que valora las historias, las voces y el sentido humano que hay detrás de cada escrito, de cada poema, de cada palabra. Entonces, muchísimas gracias. Realmente es un honor para mí estar con ustedes. Perfecto, perfecto, perfecto. Todos felices, todos contentos en esta mañana de trabajo, trabajo intelectual, trabajo cultural que nos hemos impuesto esta bonita tarea. Es una bonita tarea la que nosotros la asumimos con toda nuestra voluntad, con todo nuestro empeño. Bien, comenzaremos por dar a conocer a nuestro público a algunos generales de nuestro invitado para saber con quién estamos tratando. Bien, se trata de Segundo Mena Beltrán. Él es gestor cultural, actor profesional, dramaturgo, compositor, comunicador y empresario ecuatoriano. Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito del teatro, la música, la comunicación y la literatura, destacándose por su aporte a la promoción de la identidad cultural a nivel local, nacional e internacional. Segundo Mena Beltrán es actor profesional de teatro, cine y televisión, con participaciones en novelas y series transmitidas por Ecuavisa y TC Televisión. Como dramaturgo y escritor, es autor de obras teatrales, relatos y crónicas de contenido social, cultural y de memoria histórica.
En el ámbito musical se desempeña como compositor con creaciones difundidas dentro de la música popular. Es director y representante artístico de Estudios 6 y Masters Producciones, conductor del podcast Ecuador para el Mundo y director actual de Luna TV. Es fundador del grupo teatral Guaquillas Superstar, fundador de Mensajeros de la Paz Guaquillas y miembro del movimiento Scout Internacional, Boy Scouts. Además, integra el grupo de escritores y poetas OPI, Organización Poética Internacional Independiente, OPI. Muchísimas gracias por citar a nuestra organización que es suya y es de todos. Ok, entonces él es Segundo Mena Beltrán. Cruzita. Así es. Bueno, nosotros también descubriendo y sorprendiéndonos, Olivita, con muchas de las facetas de nuestro invitado el día de hoy. Entonces tenemos muchas preguntas muchos temas que abordar realmente, ¿no? Como siempre comenzamos por el tema pues de la literatura, que es el enfoque principal de nuestra programación. Entonces, probándomele la pregunta clásica de Olivita, le voy a preguntar en esta ocasión a Segundo, ¿cuáles fueron esas primeras personas que lo alentaron a usted a escribir, si es que existieron, en la época escolar, cuando usted estuvo en la infancia, en la escuela? ¿Quiénes fueron esos quizás maestros o familiares? ¿Qué personas lo motivaron a usted en el tema de la escritura? Sí, Cuscayo, un gusto poder contestarle la pregunta, ¿no? Y saludarle también a todo el público que está conectado a través de la plataforma de Facebook en este programa tan importante como es Detrás de la Palabra, conducido por ustedes. Recuerdo que desde la escuela pues tenía la iniciativa, tenía ese deseo de escribir, pero en realidad no tenía una orientación porque usted sabe que se nace ya con esa vocación de escribir, se nace con esa vocación de contar lo que uno lleva adentro o de los lugares que a uno le inspiran para escribir. Entonces en el colegio tuve la oportunidad de tener como profesor de literatura al licenciado Milton Ramiro Zuleta, un gran escritor también orense, sabe mucho de literatura y él me guió en los primeros pasos para dirigirme dentro de lo que es la escritura y empecé a escribir directamente lo que son libretos para teatro, libretos cómicos, que eso es lo que comencé escribiendo en realidad. No comenzó con poesía. La poesía lo hacía antes de los libretos, pero era que me pagaban, a veces amigos me daban un sucre, 2 sucres para que les escriba las cartas de amor para las enamoradas, eso yo hacía, ¿no? Y me ganaba algo y les escribía. Eso fue ya en la adolescencia, ¿verdad? Pero en la escuela, cuando los maestros detectamos algún potencial por allí, siempre estamos. Segundo Mena para bueno, en mi tiempo era la hora social, no sé cómo sería en el suyo, pero el hecho es que ya una vez que se detecta el potencial en el estudiante, pues se lo delega para todo, ¿no? ¿Qué hubo a lo interno de su escuela? ¿Y quién fue el maestro que le descubrió que tenía ese potencial? Era en el canto, siempre me hacían cantar en la escuela y participar en canto. Nunca ganaba en verdad, pero sí participaba. Y les gustaba cómo cantaba, me hacían cantar, pero nunca gané ningún certamen ni nada de la escuela. Entonces me desarrollaba dentro del canto. Ajá. En la escuela. O sea, en la escuela no hubo inicios literarios. No, no, fue realmente a partir de la adolescencia del colegio, desde el primer curso más o menos. En la adolescencia propiamente, en qué etapa? Más o menos, ¿en qué? Situémonos en primer curso, segundo curso, tercer curso de ese entonces, no, ahora pues es de otra manera la clasificación. ¿Cuándo se descubrió usted mismo en primer lugar y quién fue la persona que le dio la patadita de gracia? En primer curso empecé a escribir ya lo que son cartas y poemas y eso, y en tercer curso el profesor Milton Zuleta, él ya me guió, ya más o menos me orientó, me dijo cómo era la estructura, la rima, y empecé a escribir con él. Realmente él fue mi mentor en eso, de la escritura. Eso en cuanto a poesía. A poesía y a empezar a escribir cuentos, libretos en general, sí.
Perfecto. ¿Y qué trascendencia tuvo? ¿Qué Bueno, trascendencia yo, trabajo? sí, yo de 18 años presenté mi primer libreto. Empecé a trabajar en Guayaquil ya como actor y presenté mi primer libreto todo temeroso, con miedo de que se vayan a reír que está mal hecho y le gustó a Raúl Varela y lo cogió como una obra teatral de la compañía de él. Entonces yo ya me sentí seguro de hacer mis libretos y empecé con obras teatrales, a trabajar con ellos y ya haciendo libretos. Me encanta hacer comedia. Yo soy para la comedia, bueno. Ajá. Más allí tenemos un maestro para cuando lo necesitemos en ese ámbito, ¿no? Gracias. Es bueno saber, mire, por eso es que nosotros cumplimos y se cumple con usted el objetivo de qué hay detrás del escritor Segundo Mena, ¿no? De pronto, como vuelvo a repetir en las redes, por ejemplo, en Facebook aparecen sus escritos, unos escritos muy bien trazados en cuanto a historietas, se puede decir, si lo puedo llamar así, de su Huaquillas, de los personajes de Huaquillas. Sí. Entonces, pero mire que hay mucho bagaje que contar acerca de su producción. Cruzita, ¿alguna pregunta? Sí, bueno, realmente para mí la faceta que más admiro en segundo es la parte narrativa, ¿no? Yo me estoy haciendo muy fan de todas sus narraciones, de hecho lo paso leyendo en la página que es Segundo Mena Relatos, que es la que él tiene en el Facebook. Y voy a ser un poco incidente. Hace unos días, pues, Segundo me había enviado un texto que vendría a ser como una especie de, decía yo, de cadáver exquisito, ¿verdad? De un relato de un librito mío que él tiene. Y entonces descubrí realmente un Segundo Mena extremadamente creativo y con una riqueza en su narrativa. Entonces, esa faceta pues ya de narrador, que entiendo que usted nos está contando que primero hizo su incursión en la poesía, en las cartas, luego también en la parte de dramaturgia, pero ya esto que se ha volcado últimamente a lo que es relatos, cuentos, ¿cómo lo ha ido fortaleciendo? Sí, alguien me decía cómo comenzaste a escribir los relatos. Los tengo escritos hace mucho tiempo atrás, sino que no me atrevía a sacarlos a la luz, ¿no? Porque, bueno, tenía mis dudas, ¿no? Entonces yo lo tenía como un machote así, entre cuentos y leyendas y todo. Entonces yo lo tenía así, o lo tengo así. Y no me atrevía a sacarlo. Entonces dentro de esto se me hacía un poco fácil en realidad empezar a escribir y a contar las historias, porque dentro de lo que es la creación de un libreto se utiliza muchísimo la imaginación, la creación de los personajes. Hay que mirarlos dentro de la mente y del corazón de uno para poderlos expresar, ¿no? En palabras y transmitirle y escribirle un libreto. Entonces, esto eso, entre el libreto de una comedia, el libreto para teatro, no le vi mayor diferencia en hacer los relatos, porque son parte también de un personaje. Entonces me llegó este librito de aquí, este libro, perdón, dije librito, este libro me llegó porque me obsequiaron, no me lo obsequiaron, me lo gané. Se lo ganó, se lo ganó. Me lo gané y todo lo que cae en mis manos me gusta leer, ¿no? Entonces descubrí lo que usted contaba y me gustó, entonces dije, ¿por qué si pasa esa historia en una cocina, por qué el jarro no puede estar enamorado? ¿No? Entonces empecé a desarrollar la parte, yo como jarro, que estoy en la cocina, en un estante mirando toda la escena y a mí no me paran bola. Entonces, como normalmente se dice, ¿no? Como me ignoran, entonces yo estoy enamorado y escribí la contraparte de su escrito, pidiéndole permiso a usted porque de repente se me enoja, por eso no me No, contesta. no, no. Para los que no conocen los antecedentes, les hago un poquito de contexto rápido. Ese librito tiene un primer relato que habla de una relación amorosa entre la jarra, la tetera y el café, ¿no? Entonces es una relación de amor entre esa jarra donde se lo vierte al café y el café. Entonces a Segundo se le ocurrió hacer una segunda parte en donde el enamorado es el jarro de la tetera, ¿no? Entonces es una cadena de amor entre objetos, lo cual es una forma muy creativa, muy bonita de escribir. ¿Qué le Alta parece, Lupita? Ajá, sí. ¿Qué le parece si lo escuchamos hoy día, en este momento segundo, y luego seguimos con otras preguntas?
Y por supuesto, eso es lo que vamos a hacer, pero de pronto, leeré el saludo de Sandrita Viviesca Cabello. Y dice, caramba, que no hay como confiarse mucho en lo que nos escriben. Dado pase a la fase de la entrevista. Un saludo afectuoso, estimadas amigas, y felicitaciones al invitado de esta mañana, de parte de Sandrita Cabello, Sandrita Viviesca Cabello. Tenemos también la intervención de Viviana Echeverría desde Santo Domingo de los Sáchilas, que dice saludos, estimadas damas. Y Rosina Anglada, fíjese, Rosina Anglada desde República Dominicana nos está acompañando. Dice, ¿quién escribió el libro sobre las mariposas? Como está preguntando, por favor conteste, Cruzita. Tu Diga. servidora, tu servidora Rosina, un saludo hasta Santo Domingo. Bueno, mire, tenemos visitas de dos Santo Domingo de los Áchilas desde Ecuador y Santo Domingo desde República Dominicana. ¿Estoy correcto, Olivita? Exactamente, muy bien. Entonces, sí, Rosina, buenos días, un abrazo grandioso desde Ecuador. ¿Quién es la autora del libro de las mariposas? No, no es el nombre, no sé, ya le voy a decir a la autora que le diga el nombre y todo, pero es nuestra común amiga Cruzcaya Pereira. Ok, entonces ahora sí, segundo, a lo que vinimos, ¿no? A contar algo de nuestra producción. Sí, me gustaría leer tengo dos versiones del Java. Una versión que ustedes me ayudaron a corregirle y ciertas cosas que estaban a lo mejor mal y otra versión que me ayudó a corregir también Lolita de Lolita, México, Lolita María Dolores Reyes desde México. María Dolores Reyes. Entonces tengo las dos versiones, pero sí los puedo leer la primera versión, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Adelante, adelante. Eh, Soy sencillo, de boca ancha y corazón de arcilla. Vivo en un lugar donde todos creen tener un destino, aunque no todos somos elegidos. Desde siempre estoy enamorado de ella, elegante, sobria, indispensable. Cuando llega, el silencio se acomoda solo, porque su canto anuncia encuentros. Ella cree que su vida será larga, que nunca la olvidarán, que cuando el tiempo pase, no será desecho, sino transformación. Le he escuchado soñar. Sueña que un día estará en un balcón, llena de amor y de flores, convirtiéndose en vientre de colores hermosos. Sueña que la adornarán, que será el centro del orgullo y el amor eterno de la familia. Yo, en cambio, no sueño tanto. Sé que a mí me descartarán, que cuando ya no sirva me enviarán lejos, sin ceremonia ni recuerdos. Y aún así no me duele mi final, me duele pensar que algún día a mí, ella, la puedan olvidar. A mi hermosa amada, mi gordita, con esa cintura sexy de gallinita, que se marca cuando hierve de vida, que quiero que no la olviden jamás, pero ella no me ama. Ella vive enamorada de un moreno, le despierta cada mañana, le abraza con vapor, le espera con paciencia y deseo. Él, oscuro y profundo, solo tiene ojos para ella. La otra, tan seria, tan distante, dicen que de boca en boca anda, pero de mí no quiere nada. No quiere romance con nadie, siempre guarda silencio. Dicen que es creída. Con el moreno se pierde sin despedirse, como si nunca hubiera estado. De mí se escabulla hacia el fondo y jamás habla con nadie. Sostengo amores que no me pertenecen, colores que no me buscan, dulzuras que no me miran. Desde mi lugar observo, veo a mi reina atenta en el centro de la mesa, rodeada de las conversaciones más grandes y de los secretos más íntimos. Ahí entre risas y confidencias me enamoro más. Ella suspira por su moreno una y otra vez. Ni siquiera sabe que existe. Algunos cuchichean mi amor y no lo entienden. Se miran entre ellos como si amar sin ser correspondido fuera una rareza. Otras, traviesas, suenan como cuchicheo, se ríen de los amores que nacen y mueren en lugares diferentes. Y a mí, como soy muy tranquilo, a veces me usan cuando hace falta, cuando no hay otra cosa a mano. A ella la llevan hasta la cama, entre rosas. Cuando sirve, le sirve a un moreno como si fuera un ritual sagrado. Y yo miro, miro y callo. Porque amar a veces no es ser elegido, sino permanecer, sostener sin exigir.
estar siempre listo aunque nadie lo note. Yo soy un ser y este es mi amor, sublime, silencioso y eterno. Y hoy, al fin, me acercaron a ella y sentí como derramaba sus líquidos ardientes en mi ser. Por fin quedé y toqué el cielo con mis manos al sentirte tan ardiente. Y a la vez cercana a mi tetera eterna, y yo tu jarro en medio de esta inmensa cocina donde cosemos nuestros sueños. Esa es la versión que hice con Lolita, ¿no? Eh, pero a mí personalmente me gustan las dos, pero me gusta la primera que creo que les leí a ustedes, ¿no? Ajá. Muy, muy bonita. Muchísimas gracias. Yo lo considero un homenaje a mi texto segundo. Pues y bueno, más adelante leeremos otras cositas, ¿verdad, Olivita? Sí, por supuesto. A mí me encantan los relatos que suele coser, hilvanar, tejer y rematar con los personajes que el pueblo de Huaquillas, que la ciudad de Huaquillas generalmente conoce, ¿no? O sea, por decirle algo en Santa Rosa hay un personaje usted lo dice y rapidito le nada en la mirada de todos los santorroseños, por ejemplo, el niño niño. Claro, y yo estoy haciendo ahora de personajes de Huaquillas, me estoy saliendo un poquito a lo que son las leyendas ya de la provincia, ¿no? Como de las islas, pero luego voy avanzando. Primero tengo de aquí el Cabula de Arenillas, que leí parte de ese relato en el libro de Otilia Rivera, que la admiro mucho y le mando un saludo a una de las mejores escritoras que tenemos en la provincia del Oro y en el Ecuador, ¿no? Entonces leí parte de ese relato y voy avanzando ya por diferentes cantones. Esa es mi meta, de ir relatando las cosas. Excelente, porque de leyenda, de cuentos, de boca en boca, que la gente conoce, por ejemplo, una leyenda, si usted lo cuenta ahorita, es una versión. Pasa por mi persona, es otra versión. Llega a la versión a Cruzcaya, ya hay algo, o sea, hay una variante, pero el tema en sí es general, es general. Y a mí, vuelvo a repetir, me enamora esa descripción tan somera. Y no es una simple descripción, naturalmente, porque allí entra todas las herramientas literarias para darle forma con los personajes populares de la ciudad de Huaquillas. Entonces, cómo va Armando? Nos acaba de explicar, está en su territorio de Huaquillas, luego piensa desplazarse por el entorno de la provincia y seguramente irá avanzando así el radio de acción al Ecuador y al mundo. Entonces, de verdad me gustaría que usted tome uno de los personajes de Huaquillas, no sé, cualquiera que sea, para que nos haga saber de ese contenido. Sí, encantado. Pero antes de eso, mire, yo empecé a leer Memorias de un Corazón. Es un libro de Otilia Rivera que me atrapó, ¿no? Este Damos libro me un atrapó y abrazo, de verdad, no, ella sabe que nosotros la queremos muchísimo, es parte de nuestro andamiaje, tanto afectivo como literario. entonces en Memorias del Corazón me di cuenta de la forma que ella narraba, porque empecé a leer una hoja y me atrapó, entonces no podía parar hasta terminar el libro, de la forma que ella lo narra, que ella lo va haciendo, el cuento, en el relato. Entonces, a base de esto, empecé yo a acomodarles mis textos, ¿no? Que ya los tenía escritos, pero les faltaba esa magia para que la gente lo pueda leer. Sí, Entonces empecé yo transformándole ciertas líneas, poniéndole metáforas que para que sea el hilo conductor y atrape a la gente a leer. Porque si solamente hago el relato normal va a parecer nota periodística, o sea, me puse a analizarlo yo. Ajá. porque definitivamente se detecta cuando pues es una noticia, ¿no? Que el locutor lo coge y lo lee sin ninguna emoción y venga la siguiente noticia, sigue leyendo y venga la siguiente noticia. Entonces, no, el cuento, porque le estamos tratando de hacer es el cuento, entonces, de hecho, nosotros sabemos que tiene que tener pinceladas de ficción dentro con las herramientas literarias. ¿Para qué? Para ofrecer así el menú completito. Así Claro, que porque en este caso, suponiendo al irle relatando, a ir narrando el relato, tengo que irle haciendo que la gente vaya interesándose en leerme la segunda línea, porque cuando es muy largo también puedo correr el riesgo de que lo dejen de leer, ¿no? Entonces tengo que
leerlo una vez, otra vez y que a mí me atrape para poderlo desarrollar. Sí. Sí, le estoy buscando uno, el que ayer ¿Cuánto publiqué. tiempo le lleva a ya tener listo para decir? Porque primero tiene que gustarle a usted, como acaba de decir, cuando yo ya estoy convencido de que a mí me gusta, pues lo lanzo, lo comparto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le lleva? Normalmente, yo como los tengo escrito ya bastante tiempo, los tengo escrito ya, a lo mejor hace 3 años los tengo escritos, entonces como que ahora los voy revisando, acomodando y lanzando, porque saco dos a cada semana, pero ya tengo hasta la historia de Cantuña, pero a mi manera, ¿sí? Porque me puse a analizar Cantuña, que Cantuña le faltó una piedra al diablo, ¿no? Por eso no terminó de hacer el atrio. Entonces yo digo, pero ¿por qué echarle la culpa al diablo a que él se equivocó? ¿Por qué no Cantuña fue indecentemente mal su actuación que cogió una piedra y la guardó? ¿Sí? Entonces escribí a base de Cantuña como que no era justo y que no era correcto lo que él hizo. ¿Qué le Y culpas? al final el diablo lo deja, le dice, no te voy a llevar tu alma, pero me voy a llevar lo más importante que un ser humano tiene. Y lo más importante que un ser humano tiene quizás es la tranquilidad. ¿Sí? Entonces desde ahí parto con el relato de Cantuña que ya lo tengo escrito. Excelente. Sí, Bueno, entonces escuchemos algo de algún personaje de la ciudad de Huaquillas. sí, le estoy buscando del gato negro que aquí está, que lo publiqué. Mire que se me perdió todas las historias del gato negro, que no lo encuentro, no lo encuentro, en realidad. A ver, déjeme Se ver. escondió el gatito en la oscuridad. Déjeme ver, aquí está. Aquí tengo también el Barroso, les cuento, una historia mía de niño que tuve un contacto medio diferente con seres De seres otros de otra dimensión. Entonces también lo narro, pero tengo cuidado con eso porque a veces la gente piensa que uno se sale ya de los cabales, ¿no? Pero es una realidad, existen y estoy convencido de eso. que no Ajá. tenga cuidado porque nosotros los que estamos familiarizados con el papel y el lápiz nos tomamos unas libertades bárbaras que finalmente el público o los lectores creen que de verdad te sucedió eso. Yo le cuento un acápite. Yo tengo en mi primer poemario que se llama Poemas de Antaño, de 1999, ahí está publicado. Yo hice un poema cuyo título decía ¿Por qué será? Y me refería a que por qué será feliz el papá cuando simplemente engendró al hijo y no supo si creció, si vivió, cómo vivió, pero se supone que ese padre es feliz, entonces la pregunta era ¿por qué es feliz si hizo tantas cosas, si dejó tantas cosas atrás, ¿no? Y es muy doloroso, tiene un contenido así muy de protesta al padre desconocido, porque ni siquiera lo conoce. Entonces, cuando yo terminaba de leer ese poema, me abrazaban y me decía, así es, mi Olivita, así sucede. Y me Ya. daban el abrazo y yo decía, no, yo sí tengo papá, ¿eh? Yo sí tengo papá, lo conozco, gloria a Dios, hasta que falleció, pero sigue siendo mi papá. Pero ya digo, uno como escritor se toma esos permisos, esas licencias literarias y dice lo que usted quiera. Así que adelante, segundo. Les va a leer uno de los primeros que publiqué que se llama El Gasolina. Cuentan los viejos de Huaquillas, los que aún guardan silencios en sus bolsillos, que nadie sabe de dónde vino aquel muchacho. Unos decían que nació de un grupo de inteligencia, otros que escapó de un pueblo pobre, donde el viento ni siquiera pasa a saludar. Y algunos aseguraban que era hijo de la costa ecuatoriana, esa madre que huele a sal y a despedidas, otros que vino del Perú. Y entre susurros más atrevidos también decían que lo habían visto hablar solo, como si conversara con sombras antiguas o con órdenes que nadie más escuchaba. Por eso unos lo llamaban muchacho, otros fantasma y algunos los más fantasiosos espía sin uniforme. Pero la imaginación siempre sabe más que la historia, y esta fábula también. Dicen que una noche sin luna, sin estrellas y sin viento, cuando el cielo estaba tan vacío que ni Dios quería salir, nació un niño de piel canela en una casa de caña, que la pobreza decoraba con orgullo de esas casitas que solo se ven hermosas cuando un poeta miente bonito. La luna sorprendida se quedó quieta,
como si el nacimiento de ese niño hubiera volcado las mareas hacia adentro. Lo llamaron gasolina mucho después, pero el destino ya lo había marcado con ese olor de combustible y chacra, con brechas de limón recién cortado y un futuro que ardía sin fuego. Decían que desde pequeño su piel tenía una tibieza extraña, como si guardara un soplo de incendio bajo el pecho, y que cuando lloraba la noche se detenía a escucharlo, como si presintiera que ese niño algún día dolería en la memoria de todos. Creció como todos los niños crecen, olvidados, entre travesuras inocentes, risas recomendadas y amigos que cargaban la misma carencia como si fuera un apellido. Y en la escuela brilló, tenía esa chispa de los que podrían ser muchos, pero a veces la vida sopla demasiado fuerte que apaga hasta las llamas más fuertes. Llegó la adolescencia y con ella la primera bifurcación de su destino. Junto a otros jóvenes que soñaban con llenar sus platos y sus futuros, dejó su hogar para buscar mejores días. Pero los días los encontraron a ellos primeros, duros, fríos, esquivos. El hambre fue su primer maestro, la noche su primera enemiga. Y fue entonces cuando un amigo con la sabiduría torpe de la necesidad le dijo: huele gasolina, eso engaña al frío y el alma también. Así comenzó su ritual triste, oír el zumbido invisible que deja la desesperación y calmarlo con vapores que matan lento como serpientes pacientes. Ahí empezó el encadenamiento. La primera vez fue alivio, la segunda costumbre y la tercera destino. Sin darse cuenta, el gasolina ya caminaba como quien persigue un olor que también lo persigue a él. En su viaje errante llegó a Huaquillas, ahí lo vieron todos, pidiendo 10 centavitos, vendiendo limones que juraba ser de su chacra, aunque todos sabían que la única chacra que él tenía era la pena. Los comerciantes lo conocían de memoria. Pedía uno para mí y otro para mí. Era parte del paisaje. Él nunca decía para ti, sino para mí, como la brisa pestilente del puente, como el ruido de las motos, como ese sol que quema hasta los pecados. Unas mañanas llegaba manso, dando los buenos días como quien entrega una flor. Otras llegaba arisco, con palabras torpes y pasos tensos, porque el hambre y el frío y el vicio le revolvían el carácter como una tormenta chiquita. La gente reía, sí, pero no por maldad, sino porque a veces reír es la forma más pobre de no llorar. Le tenían cariño y temor a la vez. Cariño por ese muchacho que no sabía ser malo, temor porque a veces el olor a trago le hacía temblar las manos y la voz. Sus ropas siempre olían a una mezcla de gasolina, alcohol viejo y polvo de madrugada. Pero en sus ojos había un brillo testarudo, un grito callado que decía: yo también quiero vivir, pero no sé cómo. Cuando la angustia lo muerde más hondo, rogaba que le abrieran la tapa del tanque de un carro y quería oler su medicina, ese veneno que era al mismo tiempo su abrigo, su felicidad falsa y su verdugo. Nunca hizo daño a nadie, solo caminaba con la mirada rota como un faro sin luz que todavía quiere iluminar. Y aún así, cuando pasaba por alguna esquina, había quien murmuraba: ese fue espía, yo sé lo que te digo. La frontera es experta en inventar héroes y tragedias, y el gasolina lo vistieron más de una vez con un uniforme que nunca tuvo y una misión que jamás existió. Hoy pocos recuerdan su historia, pero la fábula del gasolina permanece como una advertencia que respira. Quien busca calor en el lugar equivocado termina pagando su propia llama. Los niños dicen que las noches sin luna, si pasas por las calles de Huaquillas y sopla un olor a gasolina mezclado con limón, es él, el muchacho triste, pidiendo al viento que una vez lo abrace. Y los viejos repiten al final de esta historia: la soledad es un tanque vacío y los sueños no se llenan con olor, sino con esperanza. Porque el gasolina sin querer nos dejó una enseñanza, que hasta la pobreza más dura puede vencerse, pero jamás con humo, jamás con fuga, jamás con olvidar quién eres. Ese es el relato, mis estimadas amigas. Él es gasolina en la versión de Segundo Mena, ¿verdad? Impresionantemente literario, impresionantemente literario, si bien hay un fundamento real, pero mire la forma de decirlo, como con el cuidado de que si leo una línea me dé la curiosidad de leer la otra cosita, como le fue con este cuento. Disfruté bastante, me gusta mucho, por eso yo le decía que la narrativa del segundo pues es para mí
muy, como dice él, si las primeras líneas te atrapan, pues tú sigues adelante, pero cuando uno a veces se enfrenta a mí me han pasado libros de personas muy famosas, muy reconocidas, que los comienzo a leer y si no me atrapa yo lo dejo, porque realmente hay tantos libros por leer que uno no puede enfrascarse en una lectura que no disfruta. Entonces, lo importante de lectura, en este caso de este relato que acabamos de escuchar, es que nos atrapa, ¿no? Nos atrapa, nos interesa, nos motiva. Entonces, por esa razón estamos aquí con usted, Segundo, y lo felicitamos por ese talento. Bueno, veo, Olivita, que ya se nos va el tiempo, porque como a veces la mayoría de nuestros invitados han sido poetas, los poemas son cortos, los relatos son más larguitos. Entonces, tenemos todavía unos 15 minutitos, ¿verdad? Para continuar ahondando en la vida de César. Adelante. Efectivamente, tengo el mensaje de Rosina Anglada de República Dominicana, como le decíamos, pues a ella le mandamos un abrazo especial de parte de Detrás de la Palabra. Manifiesta que en Google aparece un historiador con su mismo nombre. Segundo Mena dice que es historiador y le se dirige a Segundo y le dice, anímese a publicar, anímese. Eso es un mensaje de Rosina Anglada. Ella tiene un programa que se llama Miercopoesía, así se llama su programa, Miercopoesía, que es los días miércoles, por eso le he puesto esta cuestión. Y también en el Facebook dice Ilusiones y Poesías, o sea, poesías que vengan del cerebro, no de la IA, porque nos está dominando esa IA. O si no, pues usted le pone, quiero una poesía, un árbol caído, y sácate que ya está la poesía del árbol caído. Pero entonces ese movimiento que yo respeto y está muy bien concebido, es que la poesía, si bien se puede auxiliar de la IA, no debe ser simplemente producto de aquello, sino producto de nuestro cerebro, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, de tal manera que vaya, como yo siempre digo, del alma hasta el alma. Sí, sí, tiene toda la razón. Las herramientas actuales de la tecnología, pero debe ser así, como herramientas para la cocina, pero no que me den el almuerzo Sí, hecho. sí, sí, maestra, tiene toda la razón. Y lo triste de esto, del trabajo también literario, de la escritura, que muchas personas piensan cuando hace un trabajo que se sale de lo común y ya están en la IA. Y no es eso porque la IA no tiene sentimientos. Él le podrá hacer una cosa muy bonita, pero no tiene el sentimiento, no tiene eso que le llega al corazón, que le hace pensar o las vivencias reales, ¿no? Es algo que no quiero hacer una crítica, pero voy a comentarle algo que alguien vio que estaba haciendo los relatos y también empezó a hacer con IA. Y decía en el río de Huaquillas y todo el mundo le escribió, ¿dónde está el río de Huaquillas? Y en Huaquillas no hay río, ¿no? Entonces la IA no puede saber en realidad la realidad de cada personaje. Ajá. Así es, ¿qué sabrá ChatGPT de gasolina, por ejemplo? No tiene ni idea de quién es gasolina, ¿no es cierto? Exacto. Él vendía limones, pedía centavitos, decía, dame uno para mí y otro para mí. Suponiendo, pedía uno para mí y otro para mí. No, dame uno hoy por ti y mañana por mí, algo así, no, pero él decía solo por mí. Y fuera de eso, la gasolina, cómo era su vida de él, cómo la gente lo trataba, o sea, eso la IA no puede saber. Entonces, siempre tienes que... Ajá. Exacto, allá va, allá íbamos. Y sabe que en Antología Poética Internacional, no sé si ustedes conocen este libro, ¿no? Este, Ah, yo Yo sé, encontré un es escrito hermoso que es de Olivia Paredes, uno, y el otro es de una poeta también que pertenece al grupo que Gladys Arias Rojas, que me parece súper, súper, súper bonito. Yo les recomiendo que, que lo revisen, ¿no? De Olivia, bueno, ya lo sabemos de memoria, que ella siempre escribe lindo. A la poeta Gladys Arias Rojas no le había leído y le leía. Piñas. Esta niña es de Piñas, Lolita, nuestra Lolita es ella. No, ve, ahí hay El, cinco poetas y también está Cruzcaya en esa antología. Así que busquen, busquen. todos los opianos, estamos ahí. menos yo. Les puedo, les Ya puedo vamos leer, me permiten leer, por la segunda. esto de Gladys Arias Rojas. Claro, adelante.
Dice, los que escriben, ahí nos definen. ¿Ya? Los que escriben a veces lloran, otras veces ríen, otras callan y entonces escriben. Los que escriben a veces, algunas de ellas o casi siempre cuentan sueños y escriben el quizás o el tal vez. Los que escriben hacen y descubren con las letras. Los que escriben recorren caminos, playas, desiertos y también vuelan. Los que escriben a veces se pierden, a veces se encuentran, a veces tan solamente están. Y así entonces te dicen, ¿por qué escriben? Escriben sueños, escriben poemas, escriben un poco de sí mismos, escriben para ser, porque ya son, ¿no? Escriben y plasman sus huellas en el tiempo, en la vida. Los que escriben ya son. Creo que eso nos define a los que escribimos. Sí, sí, definitivamente ahí estamos presente, presente, presente. Muy bien. Entonces, ahora, ahora déjenos saber si ya tiene sus libros editados, dónde los encontramos o dónde está su producción para que el público comparta, ¿no? Para que el público se haga, se empodere de su producción, aparte de ponerlos en el Facebook. ¿Tiene algún libro ya editado? ¿Está a la venta? ¿Dónde lo encontramos? Maestra, estoy con Claro y Oscuro de Segundo Mena, mundos paralelos o mundos ocultos. Dice, no sabemos qué hay más allá de cada acto, de cada saludo. No sabemos en realidad lo que esconde cada universo humano y cada universo astral. No lo pienses, busca ser luz. Entonces, este es más o menos la portada de lo que quiero utilizar para mi libro, que lo tengo ya escrito como algunos años. Entonces, estoy coordinando con una compañera también de OPI para ver cómo lo publico, porque ya está listo. Y luego de eso viene ya historias, leyendas y relatos, que es un Eso. compendio de todo. Interesante, muy, muy interesante. Bien, mire, nosotros tenemos exactamente 13 minutos y tranquilamente podemos enriquecernos con un relato más de algún personaje. Hay una señora como Caderona, no, algo así, pero es una mujer la que sea, tal como gasolina, tiene su bagaje bastante extenso, muy bonito. Ah, Violeta. La enfermera Violeta debe ser esta. Me creo que sí. Franklin Eduardo Riofrío está con nosotros y dice, excelente relato. Segundo Mena dice, una narrativa muy realista. Saludos, amigas, y para segundo, un abrazo de parte de Franklin Eduardo Riofrío, el señor del pasillo de Guaquillas. Uno de los mejores compositores orenses. Uno de los mejores compositores orenses, Franklin, un saludo también. Tiene lo suyo, muy bien. Y aplausos para él, como un gran artista guaquillense ecuatoriano. Bien, segundo, ¿hacemos algún otro? ¿Le gustaría que les lea lo de Cantuña, que todavía no está publicado? Sí, claro, sí, sí, ya tiene su cierre, por naturalmente, vamos. Cantuña, el hombre que engañó al infierno, pero no a las sombras. Dicen que no todas las leyendas cuentan la verdad. Algunas solo esconden el miedo del que las vivió. Que las campanas de San Francisco suenan diferente cuando cae la medianoche. Que su eco no sube al cielo, sino baja. Baja hacia el atrio, hacia las grietas antiguas donde aún se esconde el pacto más oscuro de Quito, el pacto de Cantuña. Todos creen conocer la leyenda, pero nadie cuenta cómo empezó realmente, porque Cantuña, desesperado, caminaba solo por el atrio en ruinas, con la luz de la luna temblándole en los ojos. Sabía que no lograría terminar la obra y perdería todo, su nombre, su honra, su vida. Fue entonces cuando el aire se volvió frío, no como un viento, sino como si alguien hubiera abierto una puerta desde abajo. Me llamaste, susurró una voz, que no venía de un solo lugar, sino de miles de lugares. Las sombras temblaron y del suelo comenzaron a surgir garras, ojos, alas negras, criaturas hechas de humo y fuego. Primero 10, luego 100, luego miles, como si todo el atrio fuera un nido de demonios, dormidos que despertaban a la vez. En el centro de ellos apareció él, no el demonio rojo y grotesco de los cuentos infantiles, no. Era un hombre delgado, elegante, con ojos negros profundos, vestido como quien conoce secretos que queman. ¿Querías ayuda, Cantuña? Preguntó, con una calma que helaba. El constructor tragó saliva.
Necesito tiempo y manos para terminar la obra. El diablo sonrió, chasqueó los dedos y el atrio entero retumbó como si el infierno hubiese puesto un pie sobre Quito. 1000 servidores trabajarán para ti. Te tragarán el atrio antes del cuento del gallo. A cambio, tú me entregarás lo único que realmente posees. Mi alma, susurró Cantuño. No, dijo el diablo inclinándose, tu verdad. Quiero que seas fiel a lo que prometes. Ese detalle pequeño como una chispa fue lo que condenó a Cantuño. Los demonios trabajaron toda la noche, sus manos negras movían piedras como si fuera un papel. Sus alas levantaban columnas, sus ojos ardientes veían en la oscuridad mejor que cualquier humano. El atrio crecía piedra a piedra, perfecto, imponente, vivo. Cantuña los observaba con un nudo en la garganta. Había sellado un pacto, uno que en el fondo nunca pensó respetar. Porque mientras miles de demonios construían, él cavaba un pequeño hueco en un rincón, escondiendo la piedra que rompería el trato. Cuando faltaba un segundo para el amanecer, todo enmudeció. Los demonios se alinearon, el atrio brillaba completo, excepto por una piedra. El diablo caminó entre sus servidores, tocó la pared con la punta de los dedos, la sintió respirar. Perfecto, dijo. Luego se volvió hacia Cantuña y preguntó, ¿cumplimos? El hombre tembló. Falta una pequeña piedra, admitió. Los ojos del diablo se volvieron rojos como brasas, pero no gritó, no se enfureció, solo sonrió. Lo sabía. Los humanos siempre creen que pueden engañarme, pero no entienden que yo no vine por tu piedra. Vine por lo que se rompe cuando un hombre miente. Cantuña retrocedió. Mi alma, peor, susurró el diablo, encarnándose a su oído, acercándose a su oído, tu paz. Y allí comprendió, decía Cantuña temblando, que cuando oculté aquella piedra también enterré mi propia palabra. Y desde ese día Cantuña jamás volvió a dormir sin escuchar las risas de los miles de demonios que construyeron su obra y destruyeron su conciencia. Desde aquella noche, cada vez que Cantuña tocaba una piedra, sentía un latido que no era suyo. Porque no fue el demonio quien lo engañó, fueron las sombras, no el infierno. Fue él mismo. Y al más astuto siempre lo pueden engañar, sobre todo su propio miedo. Porque quien engaña el infierno termina viviendo dentro de sus propias sombras. Entonces esa es la versión de la parte contraria de Cantuño, ¿no? No hacerlo héroe a él, sino mentiroso. Segundo que creo que nadie más lo haya hecho todavía. Y bueno, nosotros sabemos que no hay mejor juez que su propia conciencia, que no hay mejor juez que nuestra propia conciencia. Y está muy bien dirigido ese relato a hacernos acuerdo aquello, ¿no? Sí, mire, esta leyenda está hecha de forma de un texto teatral. Está con preguntas, está en primera persona, en segunda persona. Es otro tipo de estructura gramatical. Sí, es un diálogo entre bueno, nosotros ya sabemos los personajes. Sí, Bueno, sí. bueno, voy a leer este mensajito, o tal vez usted tiene el mensajito de Alba Polonia, Crucita, para que lo lea. No, yo tengo una inquietud que quiero con eso cerrar, porque como ya se nos fue lamentablemente la mañana, pero lea usted el mensajito de Albita, sí. Dice Alba Polonia, felicitaciones a las distinguidas gestoras de la cultura Olivia y Cruzcaya. Gracias por presentar al connotado escritor, a mí me perdí, por Dios, allá, al connotado escritor Segundo Mena. Saludos, atentos y excelente programa. Gracias, Albita Polonia. Usted sabe que la queremos muchísimo. Adelante. Segundo, sí, muchas gracias, Olivita. En estos poquitos minutos que nos quedan, háganos así una sinopsis, un breve resumen de su paso por la televisión, por todas estas cosas que leímos al inicio de la programación y que pues nos quedó corto para conocer esa faceta suya. Si es posible, por favor. Sí, centro en la compañía de Raúl Varela y Elsie Villar, que ellos fueron los promotores de, del trabajo dentro de lo que es la televisión con la primera novela ecuatoriana, Una mujer, que fue la protagonista Silvana. Entonces yo me formé en la compañía de teatro con ellos, junto a nosotros estuvo Enrique Fuentes, Enrique Delgado, Los Centenados, que en ese entonces fue el boom de la televisión. Luego yo entré a trabajar en la serie, gané el primer concurso nacional de teatro, de ahí entré a trabajar en la serie de la vida real, en la cual comencé a
trabajar en el retrato hablado, estuve en TC en Soltero sin Compromiso, y luego trabajé también en la novela Amores que Matan, haciendo un personaje que se llama El Chuyiti. Entonces, dentro de esto me he dedicado a escribir libretos para teatro dentro de lo que es la comedia, porque es la única forma en que la gente disfruta y ir a ver una obra de teatro. A lo mejor nosotros creamos obras clásicas como La Gaviota, Los árboles mueren de pie, El Tartufo, y etcétera, etcétera, pero la gente que tiene muchísimo conocimiento o educación literaria puede disfrutar ese tipo de obras contemporáneas, como que nuestro país no está preparado para ese tipo de obras todavía, en su mayoría. Entonces nosotros hacemos una comedia, pero una comedia sana, donde se utiliza un lenguaje bueno, un lenguaje educativo, y llegar siempre con un mensaje también bueno y noble para la gente. Entonces, dentro de esa formación teatral, con los Varela obtuve eso, y luego me cambié de compañía a Enrique Fuente, Enrique Delgado, donde aprendí otro tipo de teatro, un teatro burlesco, un teatro más brusco. Entonces, aprendí de las dos corrientes dentro de lo que es el teatro. Pero en definitiva me quedo con la primera. Y así llegué pues a trabajar en televisión, en algunas series, y fue muy bonito. Últimamente ya no solo me dedico a escribir libretos para compañías teatrales cuando me lo piden, y quiero volver a armar un grupo de teatro aquí en la provincia de Herrera. ¿Ya ves? Nos Excelente. quedamos con esa primicia, Olivita, y yo creo pues que, que, que ya se me está pasando el mal pensamiento por la mente, que vamos a tener que hacer más programas de detrás de la palabra para volverlo a invitar a Segundo a que nos cuente sus otras facetas. Sí, porque sí Eh, Muchas gracias. nos quedó muy corto. Y no hablamos de nada, pues poquito nomás dijo que había cantado en la escuela, pero él sigue cantando y canta precioso y lo hace con categoría. Y sí, yo Gracias. en OPI nos ha regalado su repertorio musical. Bueno, entonces, miren nomás cómo se nos fue el tiempo. Agradecemos infinitamente a las personas que se han dignado a acompañarnos a través de lo virtual. Agradecemos a Segundo que haya separado de su precioso tiempo para ser parte de esta programación, que lo hacemos con cariño, con empeño y con entrega, porque nosotros somos detrás de la palabra. la palabra. Buenos días y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias.